Estimados alumnos, vamos a retomar, como lo acordamos, los ejemplos de trabajo que vienen en los apuntes. Los vamos a ir resolviendo. Ya los copié la tableta, entonces vamos a ir resolviendo. Recuerden que terminando el video lo subo y les mando el documento, donde voy a ir resolviendo todas estas notas. Entonces dice, una persona de 80 kilogramos sube por una escalera eléctrica en un centro comercial y se desplaza 18 metros. ¿Qué trabajo realiza la escalera sobre la persona si la inclinación de la escalera es de 40 grados? Aquí hay una parte interesante a comparación de los problemas que hemos hecho antes. El trabajo no se realiza sobre la horizontal, sino que el trabajo lo tenemos que calcular en la escalera. Entonces tiene una cierta inclinación, por lo tanto vamos a trabajar en Y. En ese sentido, debemos de considerar que vamos a utilizar en lugar del coseno. Recuerdan que la fórmula para el trabajo es FD por el coseno del ángulo. Esta vez, como estamos analizando desde la perspectiva de la escalera, del trabajo que hace la escalera con la masa de esa persona, en contra de la gravedad, vamos a considerar el seno del ángulo. Entonces, está directo, está bien sencillo. Nos vamos a ir a checar. De entrada tenemos una masa igual a 80 kilogramos y tenemos un ángulo de 40 grados con respecto del horizontal y además tenemos una distancia igual a 18 metros. ¿Ok? Entonces vamos a hacer los cálculos directamente. Nos vamos a la fórmula. Nosotros sabemos que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el ángulo, pero en este caso estamos analizando desde la perspectiva de la escalera. Por lo tanto, vamos a utilizar el seno del ángulo. Voy a poner aquí que es por la escalera. El análisis es en Y. ¿Ok? El análisis tiene que ser en Y. Entonces, sustituimos valores y vamos a encontrar el resultado. Está muy sencillo. Tenemos para determinar la fuerza, tendremos que calcular previo a esto. Lo voy a hacer por partes para no ir sustituyendo directamente en la ecuación. Para calcular la fuerza debe ser igual al peso, ¿ok? Donde W es el peso. W es igual al peso de la persona. Por lo tanto, W es igual a la masa por la gravedad. W va a ser igual a los 80 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Tendremos un peso W igual, déjenme hacer la cuenta rápidamente, tenemos 80 por 9.81, son 784.8 newtons, 784.8 newtons. Y ahora sí ya estamos en condiciones de calcular el trabajo. Tenemos todos los datos necesarios. Vamos a poner aquí el trabajo va a ser igual a los 784.8 newtons por la distancia que tenemos, que son de 18 metros, por el seno de los 40 grados. Y esto nos va a dar un total de 9080.274 joules. Y ahí está resuelto el ejercicio. Lo único que hay que considerar, el único punto que hay que tomar en cuenta es esta parte, que el análisis se hace a razón de la escalera. No vamos con la horizontal, sino que estamos trabajando en Y, porque la persona sube en la escalera, entonces va hacia arriba. Por lo tanto, debemos de hacer un análisis en Y. Es lo único que hay que tomar en cuenta para este tipo de ejercicios, que en lugar del coseno vamos a utilizar el seno del ángulo y con eso tenemos calculado el trabajo.
nos vamos al que sigue. Recuerden que todos estos los tienen ustedes en los apuntes ya resueltos. Nada más es la explicación de cómo resolverlos. Dice, una carreta de 125 kilos, o sea, tenemos una masa igual a 125 kilogramos, es arrastrada 8 metros sobre el piso. Se avanza una distancia igual a 8 metros con una velocidad constante. Ojo aquí, velocidad constante. Recuerden que si tenemos una velocidad constante, por lo tanto la aceleración es igual a 0. Movimiento rectilíneo uniforme, bloque 2, primer tema. Ok, a velocidad constante no hay variación de la velocidad, por lo tanto la aceleración es igual a 0. Eso determina que el análisis que nosotros vamos a hacer en X y en Y es un análisis estático. Es decir, vamos a ocupar la primera condición de equilibrio, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Ok? Dice, cuando se le aplica una fuerza en la misma dirección que el desplazamiento, encuentra el trabajo realizado sabiendo que el coeficiente de rozamiento cinético es igual a 0.25. Entonces yo tengo un coeficiente igual a 0.25. ¿Ok? Entonces, lo primero que yo consideraría que calculáramos es el peso. Vamos a calcular el peso de la carreta. Recuerden, W minúscula. Vamos aquí, W minúscula es igual a la masa por la gravedad. Si tenemos 125 kilos, pues vamos a multiplicar por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos va a dar igual a 1226.25 newtons. Ese es el peso que tiene la carreta. Vamos a empezar por ahí. Siguiente paso. Vamos a hacer el análisis en X. Entonces, la sumatoria de todas las fuerzas en X, al haber una velocidad constante, como lo platicábamos, tenemos una velocidad constante, no hay aceleración. Por lo tanto, debemos de hacer un análisis estático. Primera condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Y las fuerzas que tenemos en X, nosotros recordamos que tenemos dos fuerzas, una que mueve a la carreta, ¿sí? Y la otra que se opone al movimiento de la carreta. Por lo tanto, tendríamos la fuerza que está moviendo a dicha carreta, F, menos la fuerza de fricción, debe de ser igual a 0. ¿Ok? Si nosotros despejamos F, F va a ser igual a la fuerza de fricción. ¿Sí? Donde nosotros sabemos que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal. Y podemos sustituir, nos quedaría que la fuerza es igual al coeficiente de fricción por la normal. Y recuerden que esta la llamamos ecuación 1. Ahora vamos a hacer el análisis de fuerzas en Y. En Y únicamente vamos a tener dos fuerzas. Nuevamente es un análisis estático, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y tenemos de manera positiva, tenemos la normal menos el peso. Como ya sabemos cuánto vale el peso, la normal nos va a dar igual al peso. Pues está negativo, pasaría como positivo, por lo tanto la normal es igual a 1226.25 newtons. ¿De acuerdo? Vamos a sustituir el valor de la normal. A esta la voy a llamar mi ecuación 2 y voy a sustituir 2 en 1. Y nos quedaría de esta forma. Tendríamos ahora, vamos a ponerlo del mismo verde, que la fuerza es igual al coeficiente de fricción que vale 0.25
por los 1226.25 newtons. La fuerza nos va a dar igual a 306.56, 306.562 newtons. Ya tengo la fuerza. Con esa fuerza estoy en condiciones de calcular el trabajo. Entonces vamos a hacer precisamente eso. El trabajo W va a ser igual a la fuerza por la distancia. Nos dice que la carreta se mueve, es arrastrada de manera horizontal 8 metros. Vamos a considerar nuestra fuerza de 306.562 newtons y la voy a multiplicar por los 8 metros. Y esto nos va a dar un resultado de 2.452.5 joules. Y ahí quedó resuelto el ejercicio. ¿Ok? Pueden notar que es muy similar a los ejercicios que vimos de fricción, los primeros ejercicios que vimos. Entonces la clave está en calcular la fuerza. Y una vez que llegan a la fuerza, con la distancia calculan el trabajo. Era lo que yo les explicaba en la primera sesión que vimos trabajo. Que podemos retomar cualquier ejercicio que hayamos visto de leyes de Newton y que hayamos visto fricción, y que al tener la fuerza con la que se mueve el objeto, nada más necesitamos la distancia para poder calcular el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, ese fue el ejercicio número 5 de la primera parte de los apuntes. Vamos a pasarnos al siguiente. Y dice, este ejercicio es sobre Fernanda jalando una caja de juguetes, ¿no? Pero lo que ya puse aquí los datos, voy a retomar el ejercicio que ya habíamos resuelto en la última sección que vimos fricción acerca de jalar y empujar. Este es para el ejemplo de jalar. Si se dan cuenta, aquí en el ejercicio lo especifica, que está jalando una caja. Y estos son los datos que nosotros obtuvimos cuando hicimos el análisis de un objeto de 40 kilos. Calculábamos el peso y nos daba de 392, de ahí calculábamos las fuerzas, la fuerza con la que era jalado a 30 grados y nos daba de 115.866 newtons. Entonces, con estos datos y la misma distancia que ven ahí de 10 metros, vamos a hacer el análisis que pide el ejemplo. Dice, si consideramos que se aplica la misma fuerza, para este caso de 115.866 newtons, ¿cuál sería el valor del trabajo realizado si en lugar de jalar la caja se empujara con la misma fuerza? ¿Ok? Entonces, para hacer eso, vamos a calcular, primero que nada, el trabajo que tenemos. Entonces, W va a ser igual, como estamos trabajando en la horizontal, sería la fuerza por la distancia por el coseno de 30 grados. Bueno, por el coseno del ángulo, vamos a ponerlo en orden. Por el coseno del ángulo. Entonces yo tengo una fuerza de 115.866 newtons que voy a multiplicar por una distancia de 10 metros y a su vez por el coseno de 30 grados. Resolviendo, yo tendría un trabajo W igual a 1003.428 joules. De entrada, ese sería el trabajo que estaría realizando para jalar un elemento de 40 kilos. Continuando con el problema, tenemos, el problema no especifica, nos dice que, por otra parte, si consideramos que se aplica la misma fuerza, ¿cuál sería el trabajo realizado si en lugar de jalar la caja se empujara? Como estamos utilizando la misma fuerza, el trabajo es el mismo. No habría variación en este sentido. Entonces, ojo con la redacción, porque el problema especifica que el valor
de la fuerza es el mismo cuando se jala y cuando se empuja. Entonces, no tendremos que hacer otro cálculo, más analizar que el trabajo, como tiene la misma fuerza, el trabajo es el mismo en ambos casos, independientemente si se cala o si se empuja. Mientras sea la misma fuerza, el trabajo va a ser el mismo. Después dice, ¿qué sucedería si Fernanda jalara la caja? En este caso, la caja tiene una masa de 40 kilos, a través de la misma distancia con la cuerda paralela al piso. Es decir, ahora vamos a reducir el ángulo de los 30 grados que teníamos, lo vamos a manejar sobre la horizontal. Entonces, ahora nuestro coseno del ángulo, para la segunda parte del problema, ahora el ángulo es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, ustedes saben que el coseno de 0 grados es igual a 1. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el cálculo para esta nueva condición. Tenemos W es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Yo tengo otra vez mis 115.866 newtons, que los voy a desplazar 10 metros, pero ahora voy a utilizar el coseno de 0 grados. Un coseno de 0 grados me da 1, por lo tanto el trabajo es igual a 1158.66 joules. ¿De acuerdo? Y ahí quedaría resuelto el ejercicio. ¿Cuál es la importancia de hacer este tipo de cálculos? Que si ustedes comparan el trabajo, el primero nos dio de 1003 y el segundo nos dio de 1158. Quiere decir que si ustedes aumentan el ángulo, esa es la parte importante, que al aumentar el ángulo, se realiza menos trabajo. Esa es la parte significativa del ejercicio. Lo que deben de tener en cuenta. Se puede apreciar bastante bien. Hacemos más trabajo si jalamos sobre el horizontal que si elevamos 30 grados a la hora de jalar. ¿De acuerdo? Con ese queda resuelto ese ejercicio. Vámonos al siguiente. Dice, se empuja a una velocidad constante un carrito de supermercado que pesa 15 kilogramos a través de una distancia de 30 metros con un ángulo de 30 grados con la horizontal. El piso ejerce una fuerza de fricción de 40 newtons. Ya nos dan la fuerza. O sea, ya fue calculada la fuerza de fricción, entonces ya la tenemos directa. Sobre las ruedas del carrito, determina el trabajo realizado por la fuerza que mueve el carrito, la fuerza que está en contra del movimiento del carrito, es decir, la fuerza de fricción, y el mismo peso del carrito. Entonces, de entrada, vamos a hacer un esquema de cómo se están comportando las fuerzas. Recuerden que ustedes tienen una fuerza que está empujando al carro, tenemos otra que es derivada de la masa del carro, que es inherente al carrito, que es su peso. Recuerden que es W es igual a la masa por la gravedad. Y tenemos una fuerza que está en contra del movimiento del carrito, que es nuestra fuerza de fricción. ¿Sí? Entonces, ahí ya tendríamos, esta va a ser la fuerza de empuje que tenemos que calcular. Entonces, tenemos que hacer un análisis, una sumatoria de fuerzas para poder calcular esta de aquí, la que está moviendo el carro. Recuerden que tenemos, esa fuerza se está aplicando con un ángulo de 30 grados. ¿Ok? Aquí tenemos nuestro ángulo. De 30 grados se ve espantosamente horrible ese ángulo. Vamos a ver si se puede borrar. Si se pudo. Pues que ya lo borré acá también. Ahí está. Tenemos un ángulo. Entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X, que yo tengo que mi sumatoria de fuerzas en X debe de ser igual a 0.
Todo lo que va a la derecha es positivo, ¿sí? Y voy a utilizar el coseno del ángulo. Entonces tengo mi fuerza F por el coseno de 30 grados menos mi fuerza de fricción. Esto me tiene que dar igual a 0. Despejo la fuerza F. F va a ser igual. La que está negativa va a pasar como positiva. Me quedaría mi fuerza de fricción entre el coseno de 30 grados. Esto es igual. Si vale 40 newtons, ya la tengo de datos. Aquí está, 40 newtons mi fuerza de fricción entre el coseno de 30. Yo tendría que F sería igual a 46.188 newtons. Ya tengo mi primera fuerza. ¿Ok? Con esa fuerza voy a calcular el inciso A, que me está diciendo la fuerza que mueve el carrito. ¿Qué trabajo está realizando esa fuerza? Directamente nos vamos a la fórmula. Yo tengo el inciso A es igual al trabajo, es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Yo tendría una fuerza de 46.188 newtons que los voy a mover durante 30 metros con un coseno de 30 grados. Y esto me daría un trabajo igual a 1200 joules. Y ahí tendría yo la primera parte. ¿Ok? Ahora, el inciso B, ya hice el análisis del trabajo con la fuerza que está moviendo el carrito. Con esta de aquí. Ahora voy a hacer el trabajo en contra del movimiento del carrito con la fuerza que se opone al movimiento del carro, que es la fuerza de fricción. Entonces, sería exactamente el mismo proceso, nada más que, ojo aquí, tenemos que considerar el ángulo. El inciso B es W es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. ¿De acuerdo? Tengo una nueva fuerza que ahora vale 40 newtons por la misma distancia que son 30 metros. Por el coseno del ángulo, pero el ángulo en el que se está aplicando, el desplazamiento del carro es hacia acá y la fuerza de fricción actúa de manera contraria. Este es el desplazamiento. Este es el desplazamiento. La fuerza de fricción va al contrario. ¿De acuerdo? Entonces, el ángulo que yo tengo entre el desplazamiento y la fuerza es este de aquí, que nosotros sabemos que vale 180 grados. Por lo tanto, voy a considerar que el coseno del ángulo va a ser el coseno de 180. ¿Sale? Ustedes deben recordar, el coseno de 180 vale menos 1. Por lo tanto, el trabajo nos va a dar negativo y el trabajo va a ser igual a menos 1200 joules. Es decir, que la misma cantidad de trabajo que realiza la fuerza que lo mueve es la misma cantidad de trabajo que se realiza en sentido contrario de la fuerza que se opone al movimiento. ¿Ok? Entonces, tercera ley de Newton. A toda acción tiene que haber una reacción de la misma magnitud, pero de sentido opuesto. Ese sería el inciso B. Y el inciso C nos pide calcular el trabajo a partir del peso del carrito, ¿ok? Pero el peso del carrito, si ustedes se dan cuenta, yo tengo un desplazamiento. Vamos a poner, este es el peso del carrito que va hacia abajo. Y yo tengo mi desplazamiento hacia acá. Por lo tanto, tengo un ángulo de 90 grados en relación con el desplazamiento y con el peso. 90 grados, ¿ok? Entonces, ese es el coseno del ángulo que vamos a ocupar. Yo ya sé que la fuerza es igual, o el peso del carrito, la fuerza que está proporcionando el carrito para efectos del cálculo del trabajo es igual a su peso, donde el peso
W es igual a la masa por la gravedad. Entonces me voy a ir directo. Vamos a considerar que tenemos, les decía yo, si este es el desplazamiento y este es el peso, nosotros tenemos un ángulo recto a 90 grados. Por lo tanto, vamos a ocupar el coseno de 90. Y voy a hacerlo aquí. Tendría yo que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo, pero la fuerza es masa por gravedad. Entonces voy a poner aquí a la masa por la gravedad, por la distancia, por el coseno del ángulo. Esto es igual, yo tengo una masa de 15 kilos. La voy a multiplicar por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que se va a multiplicar por los 30 metros. Y todo eso por el coseno de 90 grados. ¿Ok? Haciendo los cálculos, ¿cuánto vale el coseno de 90? Ustedes lo ponen en su calculadora. Ponen ahí coseno de 90 es igual a 0. Por lo tanto, como el coseno de 90 es igual a 0, esto tiende a ser 0, el trabajo realizado por el carrito es igual a 0. W es igual a 0 joules. El trabajo no realiza, perdón, el carrito no realiza ningún trabajo. ¿Por qué? Porque se mueve sobre el horizontal. El carrito no se mueve ni arriba ni abajo. El peso no interviene porque el ángulo que nosotros estamos analizando es igual a 90 grados. Y el coseno de 90 les da 0. ¿Ok? Entonces ahí quedaría resuelto ese. Vamos a hacer el que sigue. Nos falta este, nomás nos faltan dos. ¿Ok? Dice, un hombre de 80 kilos, al cual le gusta mantenerse en forma como parte de su rutina de entrenamiento, decide subir 60 escalones de las gradas de un estadio, los cuales tienen una altura de 30 centímetros cada uno. Al llegar a los primeros 35, se arrepiente, se da la vuelta y desciende 15 escalones. Cambia al parecer y sube los 45 escalones restantes y ya con eso se completan los 60. ¿Cuánto trabajo realizó para contrarrestar la gravedad? Ok, de entrada lo que tenemos que calcular es el trabajo final. Sí sube los 60 escalones, independientemente de que primero sube 35 y luego baja 15 y luego sube los 45. El trabajo se realiza en todo el periodo. Entonces debemos de hacer el análisis de que sí sube el total de los escalones, es decir, los 60 escalones. Por lo tanto, necesitamos la altura o la distancia que recorre, que en este caso al ir hacia arriba calculamos una altura. Entonces, lo primero que tendríamos que determinar es que la altura va a ser igual al número de escalones por la medida de los escalones, ¿no? Que tiene cada uno, por la altura de cada uno. Entonces, H es igual si son 60 escalones y cada uno tiene 30 centímetros. Marco aquí 30 centímetros, vamos a ponerlo en metros para ya hacerlo de una vez. Sería 0.3 metros. Vamos a ver cuánto nos da esto. 60 por 0.3. Esto nos va a dar igual a 18 metros. Esa es la distancia que recorre, H. ¿Ok? Esa es la distancia que va a recorrer la persona desde que inicia, sube sus escalones. Esta altura es igual a 18 metros. ¿Ok? Entonces ya nos podemos ir directamente a hacer el cálculo. Nosotros sabemos que el trabajo en contra de la gravedad es igual, trabajo es igual a la masa por la gravedad por la altura. Si tenemos que la persona pesa 80 kilogramos por el valor de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por los 18 metros que recorre, que es la altura, vamos a tener que realiza un trabajo igual a 14. Voy a hacer la cuenta, no estoy seguro.
es 80 por 9.81 por 18. Esto es igual a 14.126. 14.126.4 joules. Y ahí está completo el ejercicio. ¿De acuerdo? Revisar. Ahí quedó. Eso es todo lo que hay que calcular en ese. ¿Sí? El último, uno más. Y se imagina que un cable de acero sostiene un elevador de 1.100 kilogramos, el cual se mueve a una velocidad constante. Nuevamente, esta parte es importante mencionarla. Velocidad constante. Si la velocidad es constante, la aceleración es igual a 0. Recuerden eso. Durante una distancia de igual a 40 metros, voy a apuntar la masa porque no la apunté, M es igual a 1.100 kilogramos. Ok. Determina el trabajo realizado por el cable del elevador. Entonces, tenemos nuevamente trabajo en contra de la gravedad, porque si nosotros consideramos que tenemos el elevador, donde tenemos que aquí tendríamos W es igual a la masa por la gravedad, el peso, y aquí hay un tensor. ¿Ok? Esa sería T. T es igual a la fuerza que jala el cable para subirlo. ¿Sí? F es fuerza para subir. ¿Ok? Nosotros tenemos el peso y tendríamos un ángulo. Habría que considerar si el trabajo es igual, si W es igual a la FD por el coseno del ángulo, tenemos que ver en qué ángulo estamos trabajando. Pero como estamos trabajando sobre el eje de la Y, ¿sí? Todo nuestro proceso está en Y. Entonces, cuando analizamos el desplazamiento así, consideramos que el coseno es de 0 grados. Tenemos que hacer lo mismo. Si consideramos que estamos así, entonces no hay ángulo de inclinación. ¿De acuerdo? Entonces, el coseno sería de 0 grados. Por lo tanto, tendríamos que, vamos a calcular, lo primero es calcular el peso. W es igual a la masa por la gravedad. Esto es igual a los 1.100 kilogramos. Se va a multiplicar por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. W es igual, se lo cuenta, 1.100 por 9.81. Esto me da a 10.791 joules exactos. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo el peso. Ahora nada más lo voy a multiplicar por la distancia. En este caso, W. Tendríamos el trabajo. W sería igual a la fuerza por la distancia. ¿Qué fuerza voy a ocupar? Pues el peso. Serían los 10.791 joules, que los voy a multiplicar por los 40 metros a los que se mueve el elevador, y ese sería el trabajo que está realizando de W es igual a 431.640 joules, o dicho de otra forma, 431.64 kilojoules. Ya está resuelto el ejercicio, y con eso terminamos todos los ejemplos, todos los ejercicios que vienen de ejemplo en los apuntes. Entonces, edito el video, lo subo. Bueno, les estoy dando una explicación que van a ver cuando vean el video. Cualquier cosa me escriben y yo los veo en la próxima sesión. Cuídense mucho y arriba los Pumas, aunque nos hayan eliminado, no importa. Nos vemos. Bye bye.